hasta más que de 100 no olvides millones de voy discos. a Llenó estadios intentarlo. durante 4 décadas y fue llamado el Sol de México. Pero detrás de cada aplauso hubo un silencio que nunca se rompió. Hace más de 35 años que Luis Miguel no sabe dónde está su madre. Mientras el mundo celebraba su voz, él evitaba una sola pregunta. ¿Cómo puede alguien tenerlo todo y al mismo tiempo cargar con una ausencia tan profunda? ¿Quién decidió que esta historia debía permanecer oculta? ¿Y por qué el precio de la fama fue el silencio absoluto? Esta noche abrimos la caja negra del pasado de Luis Miguel y nada volverá a verse igual. Luis Miguel nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, aunque su historia personal nunca perteneció a un solo lugar. Desde el inicio su vida estuvo marcada por el movimiento constante, los escenarios improvisados y una presión poco común para un niño. Su padre, Luisito Rey, era cantante y soñaba con el éxito que nunca logró plenamente. Su madre, Marcela Basteri, una mujer italiana reservada, elegante y profundamente protectora. La familia se trasladó entre España, México y Estados Unidos, siguiendo oportunidades artísticas que siempre giraban alrededor del mismo objetivo: convertir al pequeño Luis Miguel en una estrella. Mientras otros niños aprendían a jugar, él aprendía a afinar, memorizar letras y obedecer horarios estrictos. No era un pasatiempo, era un proyecto de vida impuesto antes de que pudiera elegir. Quienes lo conocieron en esa etapa recuerdan a un niño disciplinado, tímido y extremadamente sensible. Tenía una voz extraordinaria, pero también una mirada seria, como si entendiera demasiado pronto que su infancia no le pertenecía del todo. En entrevistas posteriores, varios productores coincidieron en algo inquietante. Luis Miguel nunca se comportó como un niño común. El papel de Marcela Basteri fue clave en esos primeros años. Ella acompañaba a su hijo a presentaciones, cuidaba su imagen y, según testimonios cercanos, intentaba poner límites al ritmo de trabajo. A diferencia de su esposo, evitaba la exposición mediática y prefería mantenerse en segundo plano. Para Luis Miguel, ella representaba algo más que una madre. Era el único refugio emocional en un entorno dominado por exigencias. Pero el contexto social y artístico de finales de los años 70 y principios de los 80 no ofrecía protección para los niños artistas. No existían regulaciones claras ni debates públicos sobre explotación infantil en el entretenimiento. El talento se celebraba, el costo emocional se ignoraba, y en ese sistema la autoridad absoluta solía recaer en quien controlaba los contratos, el dinero y el acceso a los escenarios. A los 8 años, Luis Miguel ya se presentaba ante cámaras y públicos adultos. A los 10, su voz era promocionada como un fenómeno. Cada aparición reforzaba una narrativa peligrosa. Había nacido para brillar. Pero, ¿qué ocurre cuando un niño crece escuchando que su valor depende de su rendimiento? Las tensiones familiares comenzaron a hacerse visibles muy pronto. Testigos de la época hablaron de discusiones constantes entre sus padres, especialmente relacionadas con la agenda del niño y el manejo del dinero. Marcela cuestionaba decisiones, Luisito Rey las imponía. Y en medio de ese conflicto, Luis Miguel aprendió una lección silenciosa: no hacer preguntas. Aquí surge una interrogante inevitable. ¿Fue Luis Miguel un niño prodigio guiado hacia la gloria o un niño atrapado en una maquinaria que no comprendía del todo? Esa pregunta no solo define su infancia, anticipa el precio que pagaría más adelante. El verdadero punto de quiebre en la vida de Luis Miguel llegó antes de que cumpliera los 11 años. No fue una decisión consciente ni una vocación descubierta poco a poco. Fue un salto abrupto al centro del espectáculo. En 1981 firmó su primer contrato discográfico, un hecho extraordinario para un niño y alarmante por todo lo que implicaba. Su álbum debut no solo lo presentó ante el público, lo convirtió en una figura pública permanente. Desde ese momento su voz dejó de ser un talento familiar para transformarse en un producto. Programas de televisión, entrevistas, giras promocionales y presentaciones en vivo comenzaron a ocupar su calendario. La escuela quedó relegada, la rutina infantil prácticamente anulada. Las primeras críticas fueron elogiosas. La prensa hablaba de un fenómeno sin precedentes, una voz madura en un cuerpo pequeño. El público lo adoraba, pero detrás de esa admiración la presión aumentaba. Cada presentación debía ser mejor que la anterior, cada error imperdonable. ¿Cómo se procesa ese nivel de exigencia cuando aún no se entiende el mundo?
Durante esos años, Luisito Rey asumió el control absoluto de la carrera de su hijo. Era su representante, su portavoz y su filtro frente al mundo. Decidía qué se cantaba, dónde se presentaba y con quién se hablaba. Para muchos productores era un hombre dominante, difícil pero eficaz. Para otros, alguien que confundía ambición con autoridad. Marcela Basteri, en cambio, comenzó a quedar al margen. Su presencia se volvió menos visible en los eventos públicos. Testimonios de la época indican que las discusiones en el hogar se intensificaron, especialmente cuando el ritmo de trabajo del niño se volvió inhumano. Había noches sin descanso, viajes constantes y compromisos que no admitían cancelación. A los 12 y 13 años Luis Miguel ya trabajaba como un adulto. Cantaba para miles de personas, pero regresaba a hoteles impersonales. Aprendió a sonreír frente a cámaras y a callar en privado. Ese silencio que al principio parecía una timidez natural, empezó a convertirse en un rasgo permanente de su personalidad pública. Mientras su carrera avanzaba a algo más, comenzaba a desaparecer lentamente la estabilidad familiar. Marcela se mostraba cada vez más incómoda con la exposición, más preocupada por el bienestar emocional de su hijo. Su incomodidad contrastaba con la narrativa oficial del éxito, y cuando alguien cuestiona el sistema desde dentro, suele convertirse en un problema. En entrevistas posteriores, varios colaboradores recordaron una sensación extraña. Luis Miguel parecía solo incluso cuando estaba rodeado de gente. No tenía amigos de su edad. No compartía juegos sino escenarios. No hablaba de sueños sino de obligaciones. El aplauso llenaba teatros pero no llenaba vacíos. Aquí surge una pregunta clave que marcará toda la historia. ¿Puede un niño elegir el silencio como mecanismo de defensa cuando nadie le ofrece otra opción? Ese primer punto de inflexión no fue solo profesional, fue emocional, porque mientras el mundo veía nacer a una estrella, el niño comenzaba a desaparecer, y con él se debilitaba el único vínculo que parecía protegerlo de una industria implacable. Lo que nadie imaginaba entonces era que ese proceso culminaría en una ausencia mucho más grave, una que no tendría escenario, ni cámaras, ni despedida. A finales de los años 80, la transformación era total. Luis Miguel ya no era presentado como un niño prodigio, sino como la nueva gran promesa de la música latina. Su voz había madurado, su imagen se había pulido y su presencia escénica comenzaba a imponer respeto. La industria hizo lo que mejor sabía hacer: construir un mito. El salto definitivo llegó cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad. Sus discos empezaron a venderse por millones. Las giras se extendieron por toda América Latina y Estados Unidos, y la prensa acuñó un apodo que lo acompañaría para siempre: el Sol de México. Era una figura diseñada para brillar sin fisuras, elegante, distante, casi inaccesible. Pero esa imagen impecable tenía un costo. Cada detalle de su vida pública estaba cuidadosamente controlado. No concedía entrevistas personales, no hablaba de su familia, no improvisaba. Mientras otros artistas construían cercanía con el público, él construía misterio, y ese misterio se convirtió en parte esencial de su atractivo. Durante los años 90, su carrera alcanzó un nivel que pocos artistas de habla hispana habían logrado. Álbumes de boleros revitalizaron un género que muchos creían olvidado. Estadios llenos, premios internacionales, contratos millonarios. Desde afuera parecía una historia de éxito absoluto. Desde adentro algo no encajaba. Quienes trabajaron cerca de él describían a un hombre perfeccionista hasta el extremo, obsesionado con el control. Nada quedaba al azar. Iluminación, sonido, vestuario, repertorio. Ese control no era solo artístico, era emocional. Luis Miguel había aprendido que mostrar vulnerabilidad era peligroso. El silencio seguía siendo su escudo. Mientras tanto, en el plano personal, las relaciones afectivas eran breves y discretas. Aunque se le vinculó con figuras conocidas, nunca permitió que esas historias definieran su narrativa pública. No hablaba de amor, ni de familia, ni de pérdidas. El pasado parecía no existir. Y sin embargo, había una ausencia que comenzaba a ser imposible de ignorar. Marcela Basteri ya no aparecía en fotografías, ni en eventos, ni en menciones casuales. Su nombre desapareció de los discursos oficiales. En un entorno donde cada detalle se amplifica, esa desaparición resultaba inquietante. Algunos periodistas notaron el vacío, otros prefirieron no preguntar. La industria tampoco preguntó.
En ese período, el padre seguía figurando como una presencia influyente, aunque cada vez más polémica. Las tensiones internas se mantenían lejos de los reflectores. El mensaje hacia el exterior era claro: todo estaba bajo control. Pero, ¿qué significa control cuando se construye sobre silencios forzados? A pesar del éxito, comenzaron a circular rumores sobre conflictos legales, desacuerdos financieros y discusiones irreconciliables. Nada se confirmaba, todo se negaba. Y Luis Miguel seguía cantando como si nada ocurriera. Esa capacidad de disociación, de separar el escenario de la vida real, se volvió una de sus mayores fortalezas y también una de sus mayores cargas. El público veía a un ídolo intocable. La prensa veía a un artista hermético. Nadie veía al niño que había crecido sin elegir, ni al adulto que había aprendido a no mirar atrás. Aquí surge una pregunta fundamental para entender esta etapa. ¿Puede una carrera construida sobre la perfección ocultar indefinidamente una grieta tan profunda? Porque mientras el sol brillaba con más fuerza que nunca, la sombra a su alrededor se hacía cada vez más densa, y esa sombra tenía nombre, aunque casi nadie se atreviera a pronunciarlo. La etapa dorada no fue solo el punto más alto de su fama. Fue el momento exacto en que el silencio se volvió irreversible, y cuando el silencio se instala durante demasiado tiempo, suele anunciar una tragedia. Hubo un momento en la vida de Luis Miguel en el que el silencio dejó de ser una estrategia y pasó a convertirse en una condena. No ocurrió en un escenario ni frente a las cámaras. Ocurrió lejos del público, sin titulares, sin comunicados oficiales. Ocurrió cuando su madre dejó de existir para el mundo. Marcela Basteri fue vista por última vez a mediados de los años 80. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, no hubo versiones claras, simplemente desapareció. En una familia marcada por la exposición constante, esa ausencia resultaba tan brutal como inexplicable, y sin embargo, nadie parecía dispuesto a hablar de ello. Para el público, Marcela comenzó a desdibujarse lentamente. Primero dejó de acompañar a su hijo en actos públicos, luego desapareció de las fotografías, después su nombre dejó de mencionarse, como si nunca hubiera existido, como si alguien hubiera decidido borrar su presencia de la historia oficial. ¿Quién toma una decisión así? ¿Quién tiene el poder de imponer el silencio absoluto sobre una madre? Las versiones extraoficiales comenzaron a circular con el paso del tiempo. Algunas hablaban de una ruptura familiar definitiva. Otras sugerían problemas psicológicos. Hubo incluso quienes insinuaron que se había marchado voluntariamente, pero ninguna versión fue confirmada. Todas tenían algo en común, carecían de pruebas. Lo más perturbador no fue la falta de respuestas, sino la reacción, o mejor dicho, la no reacción del entorno profesional. La industria siguió adelante, los contratos se cumplieron, los discos se lanzaron, las giras continuaron. Nadie detuvo la maquinaria para preguntar qué había pasado con la mujer que había sido fundamental en los primeros años del artista. Luis Miguel, por su parte, guardó silencio. No dio entrevistas, no hizo declaraciones, no pidió ayuda públicamente. Para un joven que había crecido aprendiendo que hablar tenía consecuencias, callar parecía la única opción posible. Pero, ¿qué precio se paga por callar algo así? Testimonios cercanos aseguran que, tras la desaparición de Marcela, el carácter de Luis Miguel cambió de manera radical. Se volvió más hermético, más distante, más desconfiado, cortó vínculos, levantó muros. El escenario se convirtió en el único lugar donde parecía tener control absoluto. Fuera de él, todo era incertidumbre. El rol del padre, en este punto, se vuelve inevitablemente cuestionable. Algunas fuentes señalan conflictos irreconciliables entre Marcela y Luisito Rey. Otras hablan de control, de manipulación, de decisiones tomadas unilateralmente. Pero nuevamente, nada fue llevado a instancias oficiales. La verdad quedó atrapada en un círculo cerrado. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas de esta historia. ¿Es posible que la desaparición de Marcela no fuera solo una tragedia familiar, sino también una consecuencia directa del sistema que rodeaba al artista? Porque Marcela no era solo una madre, era una figura que cuestionaba, que ponía límites, que representaba un freno, y en una industria que vive del rendimiento constante, los frenos suelen estorbar. A lo largo de los años, periodistas intentaron abordar el tema. Algunos fueron vetados, otros desistieron. El mensaje era claro: hay temas que no se tocan,
Y Luis Miguel, consciente o no, se convirtió en el guardián de ese pacto de silencio. Pero el silencio no elimina el dolor, solo lo desplaza. En canciones posteriores, muchos creyeron identificar mensajes cifrados, referencias veladas a la ausencia, a la pérdida, al abandono. Nunca hubo confirmación, nunca hubo negación. Todo quedaba suspendido en una ambigüedad que alimentaba aún más el misterio. Mientras tanto, el público seguía viendo al ídolo, el artista perfecto, el hombre inalcanzable. Nadie veía al hijo que, en privado, seguía sin respuestas. Nadie veía la herida que nunca cerró. La desaparición de Marcela no fue solo un evento del pasado, fue una presencia constante, invisible, que acompañó cada logro, cada premio, cada ovación, una sombra que crecía a la par del éxito. Y entonces surge la pregunta más dura de todas. ¿Puede alguien seguir adelante cuando la verdad sobre su propia madre fue convertida en un secreto intocable? Este nudo trágico no marca el final de la historia, marca el inicio de sus consecuencias, porque a partir de ese momento, nada en la vida de Luis Miguel volvería a ser normal, ni siquiera el éxito. Después de la desaparición de su madre, nada volvió a ser igual en la vida de Luis Miguel, aunque desde fuera todo pareciera avanzar con normalidad. Los discos seguían vendiéndose, los conciertos se agotaban y los premios se acumulaban, pero en el plano personal, el vacío comenzó a pasar factura. Quienes trabajaron con él en los años posteriores describen a un hombre cada vez más aislado, desconfiado incluso de su círculo más cercano. Las relaciones personales se volvieron frágiles, breves, incapaces de sostenerse en el tiempo. La intimidad era un territorio peligroso. Abrirse significaba arriesgarse a perder el control, y el control era lo único que le quedaba. El silencio, que en un principio había sido una imposición, se transformó en un hábito. Hablar del pasado no solo resultaba doloroso, también parecía inútil. ¿Para qué remover una herida si nadie estaba dispuesto a escuchar? Así, la música se convirtió en su único espacio seguro. En el escenario, todo estaba medido, ensayado, bajo dominio absoluto. Fuera de él, la vida era impredecible. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer señales de desgaste, cancelaciones inesperadas, conflictos con promotores, demandas legales, tensiones con sellos discográficos. Cada episodio era tratado como un problema aislado, pero vistos en conjunto dibujaban el retrato de alguien agotado emocionalmente. La perfección tenía un precio acumulativo. También la relación con su padre terminó por romperse de manera definitiva. Las disputas económicas y legales salieron a la luz, confirmando que el vínculo estaba irreversiblemente dañado. Sin embargo, incluso en ese momento, el tema de Marcela seguía siendo intocable. El conflicto se discutía en términos financieros, nunca emocionales, como si la causa original no pudiera ser nombrada. En lo privado, el impacto fue aún más profundo. Luis Miguel no solo perdió a su madre, perdió la posibilidad de cerrar el duelo. Sin un cuerpo, sin una despedida, sin una verdad clara, el dolor quedó suspendido en el tiempo. Los psicólogos llaman a esto duelo congelado, una herida que no cicatriza porque nunca se reconoce oficialmente. ¿Puede alguien sanar cuando no sabe qué debe perdonar ni a quién? A lo largo de los años, el artista evitó conscientemente cualquier espacio que pudiera derivar en preguntas incómodas. Rechazó entrevistas profundas, documentales no controlados, biografías no autorizadas. La narrativa debía permanecer fragmentada, y esa fragmentación, paradójicamente, alimentó aún más la curiosidad pública. El público veía excentricidad donde había protección, frialdad donde había miedo, distancia donde había dolor no resuelto. La figura del ídolo se endureció, se volvió casi mítica, pero también solitaria. A diferencia de otros artistas que compartían su vulnerabilidad, él eligió no compartir nada. Con el tiempo, la salud también se resintió. Episodios de agotamiento extremo, rumores de problemas físicos y emocionales comenzaron a circular. Cada crisis era seguida por un regreso triunfal, como si el éxito pudiera compensarlo todo. Pero el patrón se repetía: caer, levantarse, cantar y callar. La pregunta ya no era qué había pasado con su madre. La pregunta era, ¿qué le había hecho ese silencio a él? Porque vivir sin respuestas no solo afecta el pasado, condiciona el presente. Cada decisión, cada relación, cada ausencia se construye sobre ese vacío original. Y en el caso de Luis Miguel, ese vacío se convirtió en el centro invisible de su vida adulta. Las consecuencias no fueron un episodio aislado,
fueron una forma de existencia. Una vida marcada por la fama, sí, pero también por una pérdida que nunca pudo ser nombrada en voz alta. Y cuando el silencio se prolonga durante décadas, tarde o temprano exige un precio final. Durante décadas, Luis Miguel construyó su vida pública sobre una regla inquebrantable: no hablar del pasado. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer pequeñas grietas. No fueron declaraciones directas ni confesiones abiertas, sino frases incompletas, silencios incómodos y respuestas que decían más por lo que omitían que por lo que afirmaban. En contadas ocasiones, al ser consultado sobre su familia, dejó entrever una verdad dolorosa: no sabía todo lo que había ocurrido. No señaló culpables, no explicó circunstancias, pero reconoció algo fundamental: la ausencia de su madre nunca fue una elección. Fue una herida impuesta, aceptada a la fuerza, cargada durante años como un peso invisible. En entrevistas controladas, llegó a admitir que había temas sobre los que prefería no hablar por supervivencia. Esa palabra, supervivencia, resultó reveladora. ¿Qué tipo de historia obliga a alguien a callar para poder seguir adelante? ¿Qué verdad es tan pesada que amenaza con destruirlo todo si se pronuncia en voz alta? Con los años, también aparecieron declaraciones indirectas de personas cercanas, antiguos colaboradores y familiares lejanos. Ninguna ofrecía una versión definitiva, pero todas coincidían en algo inquietante: la verdad completa nunca fue contada y probablemente nunca lo será. No porque no exista, sino porque está atrapada entre lealtades rotas, miedos antiguos y decisiones irreversibles. Luis Miguel, ya adulto, asumió una postura que mezcla resignación y culpa. En una de sus reflexiones más duras, reconoció que el silencio también lo había convertido en cómplice involuntario. No por acción, sino por omisión. Hay cosas que no perdono y una de ellas es no haber podido hacer más, llegó a insinuar en privado según personas de su entorno. Esa admisión cambia por completo la lectura de su historia. Ya no se trata solo de una víctima del sistema o de una familia disfuncional. Se trata de alguien que carga con la conciencia de no haber podido o sabido romper el ciclo a tiempo. Y esa conciencia pesa más que cualquier escándalo público. Aquí surge una de las preguntas más humanas de todo el relato: ¿hasta qué punto somos responsables de los silencios que heredamos? Porque al final, Luis Miguel no heredó solo una voz extraordinaria, heredó una historia fragmentada, una verdad incompleta y una decisión imposible: hablar y destruir o callar y sobrevivir. Eligió sobrevivir, y esa elección, aunque comprensible, lo acompañará para siempre. Las confesiones tardías no trajeron paz, trajeron claridad, y a veces entender lo ocurrido no significa poder aceptarlo. La historia de Luis Miguel no es solo la de un artista extraordinario, es también la historia de lo que la fama exige a cambio cuando llega demasiado pronto, cuando no hay redes de protección y cuando el éxito se construye sobre decisiones que otros toman por ti. Durante años, el público celebró al ídolo sin preguntarse qué había quedado atrás. La industria premió la perfección, la disciplina, el silencio, y ese silencio se convirtió en norma, no solo para él, sino para muchos otros que crecieron bajo la misma lógica: rendir, cumplir, no incomodar. La desaparición de su madre sigue siendo una herida abierta, no porque falten teorías, sino porque falta verdad. Y la verdad, cuando se posterga durante décadas, deja de ser solo un dato pendiente, se convierte en una carga existencial. Luis Miguel aprendió a vivir con esa carga, a esconderla detrás de canciones impecables y escenarios llenos, pero nunca dejó de cargarla. Esta historia nos obliga a mirar más allá del personaje, a preguntarnos cuántos talentos han sido moldeados a costa de su bienestar emocional. ¿Cuántas veces hemos confundido profesionalismo con obediencia, éxito con sacrificio extremo y silencio con fortaleza? Porque callar no siempre es una elección libre. A veces es la única opción que se deja. Hoy, cuando el debate sobre la salud mental, el abuso de poder y la protección de los menores en la industria del entretenimiento es más visible que nunca, la vida de Luis Miguel adquiere un nuevo significado, no como escándalo, sino como advertencia, como espejo. Y la pregunta final ya no es ¿qué pasó exactamente con Marcela Basteri? La pregunta es ¿cuántas historias similares siguen ocultas detrás del brillo del espectáculo? Detrás de cada leyenda hay una historia que casi nunca se cuenta completa. Algunas brillan, otras duelen, y algunas, como esta, permanecen envueltas en silencio.
Esto fue Crónicas Ocultas. Si crees que la verdad merece ser contada, incluso cuando incomoda, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete. Porque no todas las historias terminan. Algunas solo esperan ser escuchadas.